Vamos a hablar esta noche con el doctor Galvez sobre la sensibilidad al gluten y también sobre la enfermedad celíaca. Bienvenido, doctor. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? El gluten, como ya conocemos, porque hemos tenido oportunidad de haber hablado otras oportunidades, es una proteína que está en el trigo. Siempre conocíamos de que esto ocasionaba la enfermedad celíaca y todo giraba sobre la enfermedad celíaca. Pero desde fines del año 90 vieron de que uno podía tener una serie de síntomas muy similares a los de la enfermedad celíaca, pero no era la enfermedad celíaca. Y entonces ellos pusieron con el nombre de sensibilidad al gluten. Sensible a algo quiere decir que uno tiene una cierta predisposición para que le suceda algo cuando acontece. Por ejemplo, uno dice, uno es sensible a una determinada comida. Esa comida me cae mal, ¿de acuerdo? Entonces, en la sensibilidad al gluten hay proteínas que a las personas le van a caer mal. No es una enfermedad similar a lo que es la enfermedad celíaca. En la enfermedad celíaca encontramos una lesión en el intestino. Hacen una biopsia y el intestino está normal. Encontramos que tiene pruebas serológicas de sangre donde se dice la transglutaminasa y el antiendomicio, las pruebas muy comunes, salen positivas. Entonces nosotros decimos, esto es una persona celíaca. Pero en la sensibilidad al gluten, la biopsia es normal y la serología es normal. O sea, no hay este problema. De los estudios de las personas que tienen este problema se ha visto que el 1% de la población mundial es celíaco, que del 6 al 10% son sensibles al gluten y del 0.1% son alérgicos al gluten. O sea que el gluten puede producirme enfermedad celíaca, me puede producir sensibilidad al gluten y me puede dar alergia al gluten. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se síntomas, enferma o se muestra un paciente? Los síntomas son muy similares a los de la enfermedad celíaca. Tienen gases, distensión, balonamiento, cansancio. Algo que predomina mucho en ellos es el dolor de cabeza, cefalea, que muchas veces lo conocen como la encefalopatía por el gluten, o sea, problema cerebral producto del gluten. Y otra cosa que se ha visto es que tienen ataxia cerebral, que quiere decir cierta alteración para caminar en esas personas. Las personas van a caracterizarse del punto de vista neurológico en eso. También van a tener cuadros de aparente esquizofrenia, depresión en las personas sensibles al gluten. Puede que tengan anemia, pero no es como las personas que tienen la enfermedad celíaca, porque ahí hay daño en el intestino. Entonces, por eso son anémicos. En la enfermedad celíaca tienen osteoporosis, porque no absorben el calcio. Acá no tienen osteoporosis, porque sí absorben el calcio. Entonces, el cuadro clínico es un cuadro similar a la enfermedad celíaca, que uno tiene que tenerlo muy presente. Muchas veces los que tienen sensibilidad al gluten tienen el diagnóstico de colon irritable. Diagnóstico. Entonces se ha visto, por ejemplo, se ha visto que los celíacos, en el grupo de colon irritable hay un 5 a 10% que siendo diagnosticados de colon irritable tienen enfermedad celíaca, y en los que tienen colon irritable pueden tener hasta 20% de sensibilidad al gluten. Entonces, como vemos, esto está metido entre un lado enfermedad celíaca, el otro lado tenemos la alergia al trigo, en medio está la sensibilidad al gluten, y es la que tiene mayor proporción. ¿Y cuál es el tratamiento? Dieta sin gluten. Dieta sin gluten. Explíquenos en qué consiste esa dieta, qué es lo que no hay que comer. No hay que comer ningún derivado o producto que tenga trigo en su estructura, trigo, centeno, cebada. La avena, eso quiere decir pan, tortas, queques, tallarines, todos los productos procesados, espesados que le ponen en las fábricas que ponen para darle consistencia, todo eso tiene gluten. Empanadas. Por ejemplo, uno va a Wong y se agarra
un puré de papa. Ese puré de papa le ponen... Tiene gluten. El sillao también tiene gluten, porque la salsa de soya es pesada. Es pesada. Todas esas cosas tiene el gluten. Entonces todo eso en el sensible al gluten le va a dar el cuadro. Y la única forma de tratamiento es quitar. Lo único que se ha visto en el que tiene sensibilidad al gluten es que le sale la prueba a la antigliadina, que antes se usaba para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca y ahora ya no se usa. Pero el 50% de los que tienen sensibilidad al gluten tienen antigliadina. Entonces yo creo que este es un nuevo tema de investigación, de conocimiento, que creo que en el futuro nos va a dar muchas ideas con respecto a muchas enfermedades que a veces nosotros los médicos desconocemos y no sabemos lo que tienen nuestros pacientes. Gracias, doctor. Como todos los martes. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes. Ahora tenemos que hacer una pausa chiquitita y regresamos con más.